Imagina por un momento algo curioso. Todos usamos electricidad todos los días. Encendemos la luz, cargamos el teléfono, vemos funcionar máquinas increíbles, pero si somos completamente honestos, nadie entiende realmente qué es la electricidad en su esencia más profunda. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo usarla. Podemos escribir ecuaciones, construir circuitos, enviar energía a ciudades enteras. Pero cuando alguien pregunta, ¿qué es realmente la electricidad?, la respuesta se vuelve misteriosa. Y algo parecido ocurre con tu valor personal. Muchas personas pasan su vida tratando de explicar su valor a alguien que simplemente no quiere verlo. Mandas mensajes, das atención, intentas demostrar que vales la pena. Pero aquí viene el experimento interesante. Si alguien no tuvo miedo de perderte, intenta hacer algo diferente. Haz lo mismo que hace la electricidad en la naturaleza. Deja de forzar el flujo. La electricidad solo se mueve cuando hay una diferencia de potencial. Cuando esa diferencia desaparece, la corriente se detiene. Lo mismo ocurre con las relaciones humanas. Cuando das todo el tiempo, sin pausa, la otra persona se acostumbra a tu energía. Pero cuando decides detenerte, cuando decides guardar tu atención, tu tiempo y tu presencia, entonces algo fascinante ocurre. La ausencia crea una nueva diferencia de potencial. Y de repente la misma persona que parecía indiferente comienza a sentir algo extraño. Silencio. Y el silencio es poderoso, porque el silencio obliga a las personas a pensar, ¿dónde está? Porque ella no escribe, porque ella no intenta, y ahí aparece la reacción, no porque hayas manipulado a alguien, sino porque dejaste de regalar tu energía sin valorarla. Mira, la electricidad no se disculpa por ser poderosa. No le pide permiso a una bombilla para brillar. No le ruega a un motor para hacerlo girar, simplemente existe como una fuerza natural. Y tú también. Tu atención es energía. Tu tiempo es energía. Tu presencia es energía. Y cuando decides usar esa energía para construir tu vida, tus sueños y tu crecimiento, entonces ocurre algo increíble. Las personas empiezan a notar lo que antes daban por sentado. Pero aquí está la parte más importante. No haces esto para provocar una reacción. Lo haces porque finalmente entendiste algo profundo. Tu valor no necesita demostración constante. La electricidad no necesita explicar por qué ilumina una ciudad. Simplemente lo hace. Y tú no necesitas convencer a nadie de que eres importante. Solo necesitas recordar algo simple y poderoso. Cuando alguien no teme perderte. A veces la mejor respuesta es mostrarle cómo se siente tu ausencia. Y cuando haces eso con dignidad, calma y respeto por ti mismo, descubres algo extraordinario. La reacción más importante no es la de ellos, es la tuya, porque finalmente aprendiste a elegirte a ti mismo. Tu valor no depende de la atención de alguien. Piénsalo por un momento. Vivimos en un mundo donde muchas personas miden su importancia por la cantidad de mensajes que reciben, por quién les responde rápido, por quién les llama primero o por quién parece necesitarles más. Pero esa forma de medir tu valor es tan engañosa como pensar que entendemos completamente la electricidad, solo porque sabemos encender una lámpara. Observa la electricidad por un instante. La usamos todos los días. Ilumina ciudades, mueve trenes, alimenta hospitales, conecta continentes a través de cables invisibles. Sabemos cómo dirigirla, cómo controlarla, cómo calcular su comportamiento con fórmulas muy precisas. Pero cuando alguien pregunta qué es realmente en su esencia más profunda, la respuesta se vuelve extraña y fascinante al mismo tiempo. Sabemos cómo funciona, pero su naturaleza íntima sigue siendo un misterio. Tu valor es parecido, no siempre es visible, no siempre se mide con la atención de los demás. Y definitivamente no depende de si alguien decide apreciarte hoy o ignorarte mañana. Muchas veces las personas cometen el error de convertirse en una especie de central eléctrica para alguien más. Dan energía constantemente, atención constante, mensajes constantes, explicaciones constantes. Intentan demostrar una y otra vez que merecen ser valoradas. Pero cuando la energía se entrega sin pausa, sin límites y sin respeto propio, ocurre algo curioso. La otra persona deja de notar la luz, se acostumbra a ella, igual que cuando entras a una habitación iluminada durante mucho tiempo y ya ni siquiera piensas en la lámpara, brillando sobre tu cabeza. Entonces llega la pregunta importante, ¿qué pasa cuando la energía se detiene? No como castigo, no como manipulación, sino como una decisión consciente de respeto propio. De repente el silencio aparece. Y el silencio tiene un efecto muy interesante en la mente humana. Cuando algo que siempre estaba presente desaparece,
el cerebro comienza a notar el vacío. Empieza a preguntarse qué ocurrió. Empieza a recordar el valor de lo que antes parecía normal. Pero aquí está la parte esencial, no haces esto para provocar una reacción. Lo haces porque entiendes algo fundamental sobre tu propia naturaleza. Tu tiempo es limitado, tu atención es energía. Tu presencia es una forma de poder creativo que puede construir cosas increíbles en tu vida. Cada minuto que pasas intentando convencer a alguien de tu valor es un minuto. Podrías invertir en crecer, aprender, crear, mejorar tu mundo o ayudar a personas que realmente reconocen lo que aportas. La electricidad no suplica ser útil. Simplemente sigue las leyes naturales y fluye donde puede crear trabajo real. Tú puedes hacer lo mismo. En lugar de perseguir atención, puedes dirigir tu energía hacia lugares donde realmente produce luz, tus metas, tu desarrollo personal, tus ideas, tus relaciones auténticas, las personas que responden con la misma intensidad con la que tú das. Y cuando haces eso ocurre algo curioso. No solo recuperas tu equilibrio interior, sino que empiezas a traer un tipo diferente de respeto. Porque las personas perciben cuando alguien no depende desesperadamente de su aprobación. La confianza silenciosa es poderosa. Es como una corriente eléctrica invisible, no siempre la ves. Pero cuando está presente, todo comienza a funcionar de manera diferente. Así que recuerda esto cada vez. Que sientas la tentación de perseguir la atención de alguien. Tu valor no depende de la atención de alguien. Depende de cómo decides usar tu energía en este mundo. El silencio también es una respuesta poderosa. En un mundo donde todos sienten la necesidad de hablar, explicar, justificar y responder inmediatamente, el silencio se ha convertido en algo extraño. Parece incómodo, parece débil. Muchas personas creen que si no responden rápido, si no se defienden, si no dicen algo de inmediato, entonces están perdiendo. Pero la realidad es mucho más interesante. Piensa en cómo funcionan muchas de las fuerzas más importantes del universo. La gravedad no hace ruido, no anuncia su presencia, no grita para que el planeta permanezca en su órbita, simplemente está ahí, silenciosa, constante, ejerciendo su influencia sin necesidad de palabras. El silencio humano puede funcionar de una manera muy similar. Cuando alguien te ignora, te falta el respeto, o simplemente actúa como si tu presencia no tuviera valor. La reacción más común es intentar corregir la situación con más palabras. Explicamos lo que sentimos. Enviamos mensajes largos. Tratamos de convencer a la otra persona de que entienda nuestro punto de vista. Sin darnos cuenta, comenzamos a invertir enormes cantidades de energía en alguien que ni siquiera está dispuesto a escuchar. Y ahí es donde el silencio se vuelve interesante. El silencio no es huir. El silencio no es rendirse. El silencio es, muchas veces, una decisión consciente de no participar en un juego donde tu valor está siendo cuestionado. Cuando una persona siempre tiene acceso a tu atención, a tus respuestas y a tu disponibilidad, tu presencia se vuelve predecible. Y cuando algo es completamente predecible, deja de ser apreciado. Pero cuando decides detenerte, algo cambia. La mente humana tiene una curiosa relación con la ausencia. Cuando algo que siempre estaba presente desaparece, inmediatamente comienza a llamar la atención. El cerebro intenta llenar ese espacio vacío. Empieza a preguntarse qué ocurrió, por qué ella no responde, por qué ella no insiste, por qué ella no está. No porque hayas hecho algo dramático, sino porque dejaste de hacer lo que siempre hacías. El silencio crea espacio, y en ese espacio aparecen pensamientos que antes no existían. Sin embargo, la verdadera fuerza del silencio no está en provocar una reacción en alguien más. La verdadera fuerza del silencio ocurre dentro de ti. Cuando decides no reaccionar impulsivamente, estás recuperando el control de tu propia energía. Estás demostrando que no necesitas ganar cada discusión, responder cada comentario o justificar cada decisión para sentirte en paz contigo mismo. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Responder requiere conciencia. Y muchas veces la respuesta más inteligente no es una frase perfecta, no es un discurso largo, no es una explicación detallada, es simplemente silencio. Porque el silencio tiene una cualidad especial, filtra a las personas. Aquellos que realmente valoran tu presencia notarán el cambio y tratarán de entenderlo. Aquellos que solo estaban acostumbrados a recibir tu atención probablemente simplemente desaparecerán. Y eso también es información valiosa. El silencio no necesita convencer a nadie, no necesita demostrar nada. Funciona como una pausa en medio del ruido constante del mundo. Una pausa que te permite observar mejor, pensar mejor, decidir mejor. Así que la próxima vez que sientas la presión de responder inmediatamente,
de explicar algo una vez más, o de defender tu valor frente a alguien que claramente no lo aprecia. Recuerda algo simple pero poderoso. El silencio también es una respuesta. Y muchas veces es la respuesta que más dice, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Como la electricidad, el valor real es invisible pero poderoso. Piensa en esto por un momento. En esta habitación, en tu casa, en tu ciudad entera, hay algo moviéndose ahora mismo que no puedes ver. No tiene color, no tiene forma, no hace ruido cuando fluye por los cables dentro de las paredes. Sin embargo, gracias a eso, las luces se encienden, las computadoras funcionan, los hospitales operan y las ciudades permanecen vivas incluso en la noche más oscura. Eso es electricidad, algo invisible, pero extraordinariamente poderoso. Lo curioso es que muchas personas solo recuerdan que existe cuando desaparece. Cuando de repente la luz se apaga, cuando el teléfono deja de cargar, cuando la pantalla se vuelve negra. Solo en ese momento entendemos lo importante que era algo que ni siquiera estábamos mirando. El valor humano funciona de una manera muy similar. Muchas veces las personas creen que su valor depende de lo que otros puedan ver inmediatamente. Buscan reconocimiento visible, palabras constantes de aprobación, gestos que confirmen que su presencia importa. Y cuando esas señales no aparecen, comienzan a dudar de sí mismos. Pero el verdadero valor rara vez es ruidoso. No siempre se anuncia, no siempre recibe aplausos, no siempre es comprendido en el momento en que aparece. Piensa en las personas que realmente cambian el mundo. Muchas de ellas trabajan durante años sin reconocimiento. Construyen ideas, desarrollan habilidades, ayudan a otros, crean cosas nuevas, mientras la mayoría ni siquiera se da cuenta de lo que están haciendo. Es como la corriente eléctrica dentro de una pared. No la ves, pero todo depende de ella. Tu carácter es invisible, tu disciplina es invisible, tu esfuerzo diario es invisible, tus pensamientos, tus sueños, tu crecimiento interior, todo eso ocurre en silencio. Pero esas cosas invisibles son las que realmente generan poder en tu vida. El problema aparece cuando una persona comienza a medir su valor únicamente por las reacciones externas. Cuando alguien responde un mensaje rápido, se siente importante. Cuando alguien tarda en responder, empieza a sentir que tal vez no vale lo suficiente. Eso es como mirar una bombilla y pensar que la bombilla es la fuente de la electricidad. La bombilla solo muestra el resultado. La verdadera energía está ocurriendo en un lugar mucho más profundo. Tu valor no está en cuántas personas te prestan atención hoy. Tu valor está en lo que estás construyendo dentro de ti, mientras nadie está mirando. En las habilidades que desarrollas, en las decisiones que tomas, en el respeto que tienes por tu propio tiempo y tu propia energía. Y aquí aparece una idea interesante. Cuando algo invisible es realmente poderoso, eventualmente se vuelve evidente a través de sus efectos. No necesitas ver la electricidad para saber que está funcionando. Solo necesitas observar lo que sucede a su alrededor, luces que brillan, máquinas que se mueven, ciudades que cobran vida. De la misma manera, no necesitas anunciar tu valor constantemente. No necesitas convencer a todos de lo que eres capaz de hacer. Si continúas creciendo, aprendiendo, creando y respetando tu propia energía, el resultado comenzará a aparecer en tu vida. Las oportunidades cambian. Las personas que te rodean cambian. Tu confianza cambia. Porque cuando alguien comienza a reconocer su propio valor interno, deja de perseguir desesperadamente la aprobación externa. Y eso crea un tipo de fuerza muy particular. Una fuerza tranquila, invisible para algunos, pero tremendamente poderosa para quienes saben reconocerla. Así que recuerda esto cada vez que sientas que nadie está viendo tu esfuerzo o apreciando lo que haces. Como la electricidad, el valor real es invisible, pero cuando está presente, todo a tu alrededor comienza a encenderse. Las personas notan tu ausencia cuando dejas de dar energía gratis. Piénsalo con calma. La mayoría de las personas no se dan cuenta del valor de algo mientras lo tienen disponible todo el tiempo. Cuando algo está siempre ahí, sin límites, sin pausas y sin condiciones, el cerebro humano deja de verlo como algo especial. Convierte en parte del fondo, como el aire que respiramos o el ruido constante de una ciudad que después de un tiempo ya ni siquiera escuchamos. Algo parecido ocurre con tu energía. Tu atención, tu tiempo, tu presencia, tu esfuerzo emocional, todo eso es energía, no es algo pequeño. Es de hecho uno de los recursos más valiosos que tienes en tu vida. Cada conversación, cada mensaje, cada momento que dedicas a alguien es una parte de tu tiempo en este planeta que nunca volverá. Sin embargo, muchas personas entregan esa energía como si fuera infinita. Ponen inmediatamente a cada mensaje.
Siempre están disponibles, siempre escuchan, siempre apoyan, siempre dan más, incluso cuando la otra persona no hace lo mismo. Con el tiempo, lo que comenzó como generosidad termina convirtiéndose en una costumbre para los demás. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de ser apreciado. No porque las personas necesariamente sean malas, sino porque la mente humana funciona así. Se adapta rápidamente a lo que recibe constantemente. Aquello que antes parecía especial se vuelve normal. Entonces llega el momento interesante. El momento en que decides cambiar algo, no con drama, no con enojo, no con la intención de castigar a nadie. Simplemente decides dejar de regalar tu energía sin conciencia. Empiezas a invertir más tiempo en tus propios proyectos, en tus metas, en aprender cosas nuevas, en cuidar tu salud mental, en construir una vida que no depende de la validación constante de otras personas. De repente ya no estás disponible todo el tiempo. Ya no respondes inmediatamente a cada mensaje. Ya no participas en cada conversación sin sentido. Ya no persigues atención de alguien que claramente no estaba invirtiendo lo mismo en ti. Y ocurre algo curioso. El espacio que dejas comienza a notarse. Las personas empiezan a percibir la diferencia entre tener acceso ilimitado a tu energía y no tenerlo. Algo que antes parecía garantizado ahora se vuelve incierto. Y esa incertidumbre despierta atención. ¿Dónde está? ¿Por qué ya no está tan presente? ¿Por qué ya no intenta tanto? No hiciste un gran anuncio. No escribiste un discurso explicando tu decisión. Simplemente cambiaste la dirección de tu energía. Pero aquí está la parte más importante de todo esto. No haces este cambio para provocar una reacción en los demás. Si lo haces solo por eso, sigues dependiendo de su respuesta. Lo haces porque finalmente comprendiste algo fundamental. Tu energía es limitada y merece ser utilizada con intención. Hay personas que valorarán tu tiempo, personas que respetarán tu presencia, personas que responderán con el mismo nivel de atención que tú ofreces. Y también hay personas que solo estaban acostumbradas a recibir lo que dabas sin preguntarse cuánto costaba para ti. Cuando dejas de dar energía gratis, esas diferencias se vuelven muy claras. Algunos se acercarán con más respeto, otros simplemente desaparecerán. Y ambas cosas son información valiosa, porque tu energía no está destinada a ser desperdiciada, intentando llenar espacios donde nunca fue realmente apreciada. Está destinada a construir una vida con propósito, crecimiento y relaciones que funcionen en ambas direcciones. Así que recuerda algo simple pero poderoso. Las personas notan tu ausencia. Cuando dejas de dar energía gratis, pero lo más importante no es que ellos lo noten. Lo más importante es que tú finalmente empezaste a notar cuánto vale tu propia energía. Cuando te eliges a ti mismo, el mundo reacciona de forma diferente. Suena simple, casi demasiado. Simple. Pero observa con atención lo que ocurre cuando una persona toma esa decisión. Durante mucho tiempo, muchas personas viven tratando de encajar en expectativas ajenas. Ajustan su comportamiento para agradar. Cambian su opinión para evitar conflictos y ofrecen su tiempo incluso cuando están agotadas. Todo con la esperanza de ser aceptadas o valoradas. Poco a poco, sin darse cuenta, comienzan a vivir una vida dirigida por las reacciones de otros. Si alguien aprueba lo que hacen, se sienten bien. Si alguien los ignora, se sienten inseguros. Si alguien critica sus decisiones, comienzan a dudar de sí mismos. Es como si su brújula interior estuviera controlada por manos externas. Pero algo interesante sucede cuando una persona finalmente hace una pausa y se pregunta una cosa muy simple. ¿Qué pasaría si empezara a elegirme a mí mismo? Elegirte a ti mismo no significa volverte egoísta ni ignorar a los demás. No significa dejar de ser amable o de preocuparte por quienes te rodean. Significa algo mucho más profundo. Reconocer que tu tiempo, tu energía y tu tienen valor y que merecen ser dirigidos con conciencia. Cuando una persona comienza a tomar decisiones basadas en su crecimiento, en su bienestar y en sus principios, su comportamiento cambia de forma natural. Empieza a decir no cuando algo no tiene sentido. Empieza a invertir tiempo en aprender y mejorar. Empieza a rodearse de personas que respetan su energía. Y sin necesidad de anunciarlo, su presencia se vuelve diferente. Hay algo muy particular en la actitud de alguien que se respeta a sí mismo. No es arrogancia, no es orgullo exagerado. Es una tranquilidad silenciosa que comunica algo muy claro a esta persona. Sabe quién es
y hacia dónde quiere ir. El mundo reacciona a esa señal. Las personas perciben cuando alguien está desesperadamente buscando aprobación. Y también perciben cuando alguien está simplemente viviendo con seguridad en sus decisiones. Curiosamente, cuanto más necesitas la aprobación de todos, menos impacto tienen tus acciones. Pero cuando dejas de perseguir esa aprobación y comienzas a enfocarte en tu propio crecimiento, tu presencia se vuelve más sólida. Las conversaciones cambian, las oportunidades cambian. Incluso la forma en que otros te tratan comienza a cambiar. No porque hayas intentado controlar su comportamiento, sino porque tu energía ya no está basada en la necesidad, sino en la elección. Elegirte a ti mismo también tiene otro efecto importante: claridad. Cuando dejas de vivir reaccionando a las expectativas externas, empiezas a ver con precisión quién realmente está en tu vida por las razones correctas. Algunas personas se acercarán más porque respetan tu autenticidad. Otras tal vez se alejen porque ya no encuentran el mismo acceso ilimitado a tu tiempo o a tu energía. Y eso está bien, porque una vida bien dirigida no se trata de agradar a todo el mundo. Se trata de construir algo que tenga sentido para ti, algo que refleje tus valores, tus intereses, tu visión del futuro. La verdad es que el mundo siempre está reaccionando a las señales que envías. Cuando tus decisiones muestran inseguridad, el mundo responde de una manera. Cuando tus decisiones muestran respeto propio y claridad, el mundo responde de otra. Por eso, el cambio más poderoso no ocurre cuando intentas convencer a los demás de que te valoren. Ocurre cuando decides vivir de una manera que demuestra que tú ya reconoces tu propio valor. Y cuando ese momento llega, algo muy interesante sucede. Cuando te eliges a ti mismo, el mundo comienza a verte de una manera completamente diferente.